a esta reunión de día jueves. Vamos a ponernos en las manos de Dios y que todo lo que en esta hora hagamos en este lugar sea para honra y gloria de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque has sido bueno, porque tu mano nunca se ha cortado para bendecirnos. Siempre estás dispuesto a hacerlo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes, como aquellos que quizás vienen en camino. Tráelos con bien y permítenos estar juntos y en armonía para que así tus promesas, tu promesa de que enviarías bendición y vida eterna, se cumpla en nuestra vida, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y todo lo que hablemos en esta hora sea conforme a tu palabra. Unge mis labios, Señor, no permitas que hable cosas que no sean conforme a tu voluntad, sino por el contrario, que sean de edificación, de exhortación y de consuelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Seguimos viendo, creo que ya está en el quinto jueves que estamos viendo acerca de los atributos de Dios. Yo espero que no se aburran del título, porque en realidad llevamos 4 jueves hablando de esto, pero no ha sido contenido repetitivo, simplemente que pues hemos ahondado un poquito en lo que son los atributos de Dios. ¿Alguien recuerda lo que vimos hace 8 días? Porque está en la diapositiva, ¿no? ¿Pero qué atributo vimos? Nada más vimos un atributo. ¿Cuál fue? De la santidad, ¿verdad? Vimos el atributo de la santidad y pues nos quedamos toda la hora hablando de la santidad de Dios, porque es lo que más Él revela a lo largo de toda la historia bíblica. Vemos cómo Él siempre estaba recordando que la santidad era importante para el pueblo. De hecho, nosotros recordamos este pasaje que está en las epístolas de Pedro, que dice que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, pero a los primeros que se los dijo fue al pueblo de Israel. Ya después nosotros, bajo la gracia, pues Él nos recuerda que ahora como iglesia, como pueblo escogido de Él pues también nos hace una nación santa. Pero ese ha sido siempre el deseo de Dios, tanto con Israel del Antiguo Testamento, como nosotros como iglesia y su pueblo actual. Bueno, vamos a ver ahora, les voy a mostrar una diapositiva, una imagen, y yo quiero que usted reflexione qué ve en ellas. Solamente quiero que usted me diga lo que ve en la diapositiva, ¿sí? Es para hacernos reflexionar, para que no sean puras letras o puras citas. Esto tiene que ver con el 14º atributo de Dios. ¿Qué es lo que ven? Nada más describan la diapositiva, no es necesario que la interpreten o que le... Varias alternativas de camino y un semáforo bien y mal, o sea que puede uno elegir un camino bien o un camino para mal. Ok, muy bien. Exacto, también eso representa esa imagen. Eve, ¿querías contar? Exacto, ¿verdad? Está clara la imagen, creo que se entiende. Creo que en nuestro diario vivir a lo mejor no pensamos nuestra vida de esta forma, ¿verdad? No nos imaginamos estar en un camino con muchas vertientes y en medio tener un semáforo que nos diga esto está bien o esto está mal. Sin embargo, aunque no lo vemos así en nuestra vida diariamente,
eso es lo que sucede. Diariamente tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar decisiones, y creo que muchas veces pensamos en la mejor decisión a nuestro parecer, ¿sí? Pero nuestro parecer es como el que Dios tiene para nosotros. Esa es la pregunta, ¿sí? Nuestras decisiones son conforme a los pensamientos de Dios. Por ejemplo, mire, hay un ejemplo bien claro. Son las 4 de la mañana y pues usted va manejando y de momento se da cuenta de que están los semáforos encendidos, haciendo alusión aquí al semáforo que está en la diapositiva. Están encendidos y usted va y no hay otro auto que vaya en el trayecto de usted. Y de momento usted llega casi al semáforo y ve ya la luz ámbar, y cuando usted ya llega ahí donde está el límite del paso, se pone en rojo. ¿Qué hace usted? ¿Sí se paran a las 4 de la mañana porque el semáforo se puso en rojo? No. Bueno, Cari dice que sí se para, que bueno. Pero la mayoría no lo hacemos, ¿verdad? La mayoría decimos, pues, ¿quién me ve? ¿Quién me...? No hay carros. No hay carros. No hay carros. ¿A quién voy a atropellar si me sigo el rojo, si me paso el rojo? ¿Quién me ve? ¿Verdad? Y este es un ejemplo muy burdo de lo que pasa en nuestra vida. Yo le voy a decir, ¿eso fue algo bueno o fue algo malo? Bueno, pararse, pero malo, pues seguirnos. Aunque aparentemente dice uno, pues nadie me vio, no le hice daño a nadie, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Pero ahí está la señal que tenemos que pararnos. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Muchas veces en nuestra vida esto sucede. A nuestra forma de pensar creemos que está bien lo que hacemos, pero en realidad no está bien. Y eso es lo que tenemos que confrontar. Tenemos que ser personas íntegras. A eso se le llama integridad. A la persona que son las 12 del día y ve que el semáforo está en rojo y se para porque sabe que hay mucha gente, sabe que si no se para puede venir un carro y cruzarse y va a tener un accidente, o están los de tránsito. Y se tiene que parar. Pero también cuando son las 4 de la mañana y estás frente a un semáforo y está rojo y aunque no haya nadie te tienes que parar. Eso es integridad. Cuando lo que haces delante de todos también lo haces cuando no estás con toda la gente. Y yo creo que eso es algo que aún como cristianos tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Por qué entonces el porqué de esta imagen? Bueno, porque esto tiene que ver con el 14º atributo de Dios. ¿Cuál es ese 14º atributo? Que Dios es recto y justo, ¿sí? Si fuera Dios el que fuera en su vehículo, ¿verdad? Y estuviera un semáforo y estuviera en rojo el semáforo a las 4 de la mañana, Él se detendría. ¿Por qué? Porque Él dice que nosotros debemos de respetar a nuestras autoridades. Sin lugar a dudas. Entonces, la rectitud, ¿sí? A mí me pasó hace aproximadamente 3 semanas. Fui al centro en la noche y precisamente al ver el semáforo en rojo, nadie me ve, me iba yo a pasar, pero al momento mi conciencia o lo que haya sido me dice, si no respetas las leyes humanas, ¿cómo piensas respetar las leyes de Dios? Y me paré en ese momento. Ok. Gracias, hermano Jesús, por el ejemplo. Qué bueno sería que siempre le hiciéramos caso a esa vocecita, ¿verdad? Que nos dicen, no está bien lo que haces.
Y quise poner este ejemplo tan sencillo, tan burdo, quizás hasta tonto se pueda llamar, porque aunque sea sencillo, burdo y tonto, pero nosotros infringimos la ley con algo tan simple y tan sencillo. ¿Sí, hermano Samuel? Bueno, sí, siempre va a haber justificantes, ¿verdad? Siempre va a haber algo que vamos a poner como excusa o como, bueno, defensa, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero si estamos diciendo que, bueno, está todo desértico, bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es obedecer lo que Dios nos dice que hagamos, y también las leyes que están puestas, dice la palabra que por Dios también están puestas las leyes. Vamos a ver entonces, la rectitud puede ser definida como equidad moral. La justicia es la ilustración de esta equidad moral. Dios revela su amor por la santidad en la rectitud y Dios revela su odio por el pecado en la justicia. ¿Sí? Está interesante esta definición. No es una definición de diccionario, es definición de un teólogo, y yo creo que es muy acertada. Vamos a ver tres aspectos de la rectitud y la justicia de Dios. ¿Sí? El primero, ahí está en la diapositiva, dice la rectitud y la justicia intrínseca de Dios. ¿A qué se refiere el término intrínseco? Lo que implica, lo que conlleva. Intrínseco se refiere a lo propio, lo que tú eres. Quiere decir que Dios en sí es un ser recto, Él es justo. Él no tiene que trabajar la rectitud, Él no tiene que trabajar la justicia, porque Él es recto y Él es justo. Así como sabemos que Él es santo, usted y yo, por nuestra propia voluntad, no somos santos, ¿sí? Por eso es que cuando en una iglesia se habla de santidad, como que a la gente no le gusta ese tipo de mensajes. Cuando nos dicen, es que debes de guardar tu vida, es que debes de buscar a Dios, como que eso, aunque somos cristianos y hemos sido lavados con la sangre de Cristo y tenemos al Espíritu Santo, pero nuestra naturaleza hace que no nos guste. Pablo lo decía, dice, porque el mal que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y el bien que debo hacer, no lo hago, algo así, ¿no? Me confundo por el juego de palabras. Pero Pablo, él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque nuestra tendencia no es hacia la santidad. Nuestra tendencia como seres humanos es hacia lo inmoral, hacia las cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que la santidad es intrínseca de Dios, significa que Él no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo para ser santo, porque Él es santo. Lo mismo cuando decimos Dios es amor. El amor es algo intrínseco en Él, es parte de Él. ¿Sí? No tiene que decir, ay, ¿cómo lo perdono? No, Él es amor, dice la palabra, Dios es amor. Entonces eso es intrínseco, que es parte de su esencia, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos cosas intrínsecas. Por ejemplo, algunos tenemos el mal humor como intrínseco, ya no te pueden poner un dedo porque enseguida te enojas, ¿no? Entonces ya sabemos que intrínsecamente eres explosivo. ¿Sí? O sea, a eso se refiere con lo intrínseco, que es parte de ti.
Entonces, el primer aspecto de la rectitud y la justicia es que son atributos intrínsecos de Dios. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 9:27. Fíjese cómo, gracias hermana Cari, cómo el faraón está reconociendo que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios le mandaba a decir al faraón: deja ir a mi pueblo, deja que vayan y adoren, deja que vayan a hacer fiesta al desierto. Y como faraón no aceptaba, ¿qué pasaba? Venía una plaga, venía un azote para el faraón y para la tierra de Egipto. ¿Y qué tenía que hacer faraón? Tenía que mandar a llamar a Moisés y decirle: ¿sabes qué? Por favor, pídele a tu Dios que quite esta plaga, y ya los dejo ir. Y lo hizo varias veces. Entonces, en una de esas, faraón está reconociendo lo que dice aquí en Éxodo 9:27. Dice: reconoció que era Dios justo, que lo que venía a sus vidas era porque no estaba actuando bien este monarca. Esdras 9:15, ¿qué dice? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en ese día. Hennos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Gracias, hermana Clara. Aquí en Esdras, ¿verdad? Se está reconociendo que Dios es justo. Dice: hemos quedado un remanente. En pocas palabras, está diciendo Esdras, dice: somos pocos. ¿Pero por qué somos pocos? Después de que salimos de Egipto, más de 1.000.000 de personas aproximadamente, se calculan que eran como 1.200.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Y después de esa obra portentosa que Dios hizo en el desierto, que los sacó de Egipto, y era un pueblo grande y numeroso, porque Dios quería que así fuera el pueblo, surgen diferentes cuestiones, son llevados a Babilonia posteriormente, y cuando Esdras está hablando es cuando venían de Babilonia hacia su tierra. Y entonces Esdras reconoce, dice: somos un remanente. ¿Un remanente qué es? Un grupo pequeño de personas. ¿Cómo habían desaparecido las otras personas? Pues fueron llevados cautivos por Asiria. El reino del norte fue hecho cautivo por el imperio de Asiria. El reino del sur fue cautivo por el imperio de Babilonia, y solamente habían quedado unos cuantitos. Y aún así Esdras dice: lo que somos es porque solamente, Señor Dios, tú lo has permitido, porque eres justo. ¿Sí? ¿Qué dice Nehemías 9:8? Gracias, hermana Aqueta. Aquí vemos cómo Esdras también, aunque ya no estaba ya con el pueblo en la tierra de Judá, él está reconociendo a Abraham. Esto que está hablando, este versículo que leyó nuestra hermana, se refería a Abraham. Dice: y hallaste fiel su corazón. ¿El corazón de quién? De Abraham. Dice: delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Este atributo, la rectitud y la justicia, nos hace confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él es recto. Aunque el pueblo fue infiel, pero Dios permaneció fiel. ¿Sí? Aunque el pueblo no se sostuvo,
fue de dura cerviz, como la misma palabra de Dios dice, pero Dios les dio la tierra que les había prometido. Yo no sé si usted está en este momento pasando por una situación de adversidad y Dios le trae a la mente una de las promesas que hay en su vida, una de las promesas que hay en la Biblia, y que aunque usted quizás diga, pero es que no veo esa promesa cumplida en mi vida, Dios la va a cumplir. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Mantenerse firme, creer que Dios la va a cumplir y Dios lo hará, hermano. En eso consiste la fe, que aunque no veamos los resultados inmediatamente, pero Dios va a cumplir, porque Él es recto y Él es justo. Esa es la importancia que tiene este atributo, que podemos confiar ciegamente en Él. Muchas veces nosotros confiamos en las personas y las personas muchas veces nos dan la espalda, nos traicionan. Incluso nuestros familiares cercanos, puede ser que en determinado momento llegue a pasar esto, pero Dios no. Dios es recto y justo, y lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Qué dice Daniel 9:14? Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Gracias, hermana Clara. Qué hermoso se expresa Daniel. Es una oración que yo creo que muy pocos podríamos hacer. Es una oración que nos demuestra cuán íntegro es Daniel. Y Daniel era una persona como usted y como yo. No tenía algo más que un cerebro igual que el que tenemos usted y yo, un corazón igual que el que tenemos usted y yo, pero él sabía, él tenía discernimiento y se sabía ubicar. Y mire qué precioso es lo que está diciendo aquí Daniel. Lo voy a volver a leer porque quiero que reflexionemos en algo. Dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar y decir, en realidad me está yendo mal porque no he obedecido a Dios? A veces le preguntamos a Dios y le decimos, ¿por qué, Señor, me está yendo así? ¿Por qué, Señor, no veo avance? ¿Por qué, Señor, te pido esto y no me lo concedes? Y le hacemos preguntas a Dios, pero no somos capaces de ser intuitivos como lo es Daniel. Daniel es claro y le dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. En pocas palabras, él está diciendo: nos vino el mal, nos vino la tragedia, nos trajeron prisioneros, destruyeron nuestro templo, destruyeron nuestras casas, tuvimos que salir de nuestra área de confort. Ahora estamos aquí en este lugar, en este imperio de idólatras con una cultura diferente, pero está diciendo Daniel: porque no los merecemos. Porque actuamos mal, porque no hicimos las cosas bien. Muchas veces tenemos que reconocer esto en nuestras vidas, hermano. Muchos apelamos a la bondad de Dios. A veces nuestra forma de adorar, decimos: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y sí es cierto, Dios es todo esto. Pero también, como dice este atributo, Dios es recto y justo. Y en eso consiste la rectitud y la justicia. Que si nosotros hacemos algo que no está bien, algo que sea en contra de sus normas, algo que Él claramente nos está diciendo: no lo hagas porque te va a ir mal.
Tan claro y sencillo es que leamos, porque la paga del pecado es muerte. Pero no entendemos y estamos jugando y jugando con la bondad de Dios. Y nos olvidamos que Dios es justo. Dios no es malo. Ya lo hemos visto, no es malo y no se deleita en castigarnos. Pero por su rectitud y su justicia, Él nos advierte y nos dice: la paga del pecado es muerte. Y también Él añade en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. A veces decimos: pues no me ha ido mal, puedo seguir en mi adulterio, puedo seguir en mi fornicación, puedo seguir transando, puedo seguir haciendo y no me va mal. Dios me bendice, Dios ha sido bueno. Dios es misericordioso, pero tarde o temprano Dios nos habla. Y lo que Él nos pone como sus leyes son inviolables, son inquebrantables. La misma palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, vas a cosechar. Eso es lo que va a venir sobre tu vida. Entonces no nos olvidemos de este atributo, porque vuelvo a repetir, nos enfocamos mucho en la bondad de Dios, y es verdad, Dios es bueno. Yo le puedo hablar de la bondad de Dios, de cómo ha sido bueno conmigo, y usted también puede hablar de esa bondad. Pero no olvidemos que a Dios también le agrada que seamos obedientes. Daniel lo expresa muy claramente, dice: porque no obedecimos su voz, nos fue mal. Dios no quiere esto. Dios no quiere que nos vaya mal. Pero si no recordamos la rectitud y la justicia de Dios, tarde o temprano nos va a alcanzar. Tarde o temprano nos va a alcanzar las consecuencias. Bueno, entonces, ese es el primer aspecto que podemos ver en este atributo de Dios, que es algo intrínseco de Él. Es parte de Él, la rectitud y la justicia. Esta rectitud y justicia Él las aplica a lo que Él creó. Esta rectitud y justicia Él lo aplica a lo que Él crea, en este caso a los seres humanos, y a eso le podemos llamar el aspecto de la rectitud y la justicia legislativa de Dios. ¿Sí? Lo que Él legisla. ¿Qué dice Salmo 7:9? Perezca ahora la maldad de los inimigos, más establece tú al justo, porque el justo prueba la mente y el corazón. Gracias, hermana Chávez. ¿Sí? Aquí vemos cómo aquí ya Él empieza un trato hablando de cómo Él se encarga de darle a cada quien lo que merece. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí ya nos está hablando de gente injusta y gente piadosa, y cómo Él en determinado momento va a retribuirle a cada uno lo que merece. ¿Sí? En eso consiste la rectitud y la justicia legislativa de Dios, cuando Él aplica esa rectitud y justicia al gobierno o a las leyes humanas. El Salmo 67:4, ¿qué dice? Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Gracias, hermana Chávez. Aquí una vez más dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Un día Dios va a venir a juzgar a todas las naciones. Él va a venir a hacer un justo juicio a todos los seres vivientes. Nadie va a estar exento, hermano. Nadie. Aquellos, incluso los que fueron fieles
los que se mantuvieron firmes en su fe, también vamos a ser juzgados o van a ser juzgados. No como los inicuos. Acuérdense que los creyentes fieles, los creyentes de corazón, la iglesia verdadera, la iglesia invisible, va a llegar delante de Dios y va a estar en lo que se llama el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es un juicio para los que creyeron, para los que fueron fieles. En ese tribunal de Cristo a nadie van a mandar al infierno, pero sí van a ser recompensados conforme a sus obras. Y el juicio de los inicuos, que es uno que está muy lejano, bueno, digo muy lejano porque tienen que pasar antes 1000 años el reinado de Cristo. Y al terminar este tiempo, este periodo del reinado de Cristo, en lo futuro, viene el juicio de los inicuos, donde aquellos que murieron en sus pecados van a resucitar, pero es una resurrección de muerte. A ese juicio se le llama el juicio del gran trono blanco. Dice que del cual huyeron cielos y tierra. Imagínense qué tan pesado va a ser ese juicio, que la creación misma no va a querer estar ahí, pero va a llegar ese día. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Salmo 96:10, ¿qué dice? Gracias, hermana Queta. Dice el Salmo: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Nuevamente vemos cómo Dios va a juzgar a las naciones. Y finalmente Salmo 119:37, ¿qué dice? Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Gracias, hermana Chávez. Aquí vemos cómo el salmista le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Sí? Dios es el único que nos puede ayudar a llevar una vida de rectitud. Sí, Dios quiere que seamos rectos como Él, que seamos justos como Él es justo. Por eso al principio les ponía esta imagen de una persona que tiene que decidir hacia dónde dirigirse. Si sus pasos hacia dónde la llevan, hacia lo bueno o hacia lo malo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de perversidad. Quizás algunos hemos andado por esos caminos o andamos. Nunca es tarde, pidamos dirección a Dios para regresar a el camino justo y recto. Bueno, entonces vamos a ver dentro de estas características de la justicia legislativa de Dios, vamos a ver cómo Dios recompensa lo bueno. Según en Timoteo 4:8, ¿qué dice? Gracias, hermana Eve. Vemos aquí cómo Dios premia la rectitud, premia cuando tú te esfuerzas, y no estoy hablando de salvación. No crea usted que yo pienso que la salvación es por obras, no, pero sí cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, Dios recompensa. Dios trae bendiciones. Esto se lo afirmó en muchas ocasiones Dios al pueblo de Israel en el desierto. De hecho, en Deuteronomio, Moisés ya estaba muy avanzado en años y convoca al pueblo. Y en esa convocación Él les da un discurso y les dice: escojan qué es lo que quieren, la vida o la muerte. Dios hoy pone delante de ustedes la vida o la muerte. La vida si deciden obedecer, y la muerte si se apartan de Él. Sí. ¿Qué mayor recompensa que tener vida en Cristo, hermano? Pero Dios es tan bueno
que aparte de la vida, Dios nos bendice. Dios nos bendice con su misericordia, nos bendice con su amor, nos bendice con dádivas, nos bendice a veces con cosas que ni siquiera somos capaces de percibir, pero que al reflexionar podemos darnos cuenta de esa bondad de Dios para con nosotros. Hay algo que al estar preparando esta enseñanza, digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque a veces es meterme en Honduras, pero digo, lo voy a poner. Y es lo que está en el tercer apartado. Dice, hay que señalar que aunque la rectitud de Dios garantiza las recompensas, no las otorga. ¿Qué piensa usted acerca de ese párrafo? ¿Qué piensa usted? A ver, quiero que ponga a trabajar un poquito su cabecita. A ver, hermana Adriana. Exacto, muy bien, hermana Adriana, estuvo muy bien. Así es, o sea, hablar del atributo de rectitud y justicia de Dios implica que no siempre va a garantizar una recompensa. Imagínense, si no, ¿cuántos hombres que están mencionados en la Biblia hubieran vivido vidas felices, sin problemas? ¿Por qué? Porque fueron considerados justos. Sin embargo, si nos podemos estudiar la vida de la mayoría de los personajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que siempre su vida fue una vida de luchas, de situaciones adversas, que aunque Dios les daba victoria, pero nunca fue una constante la victoria o la bendición. Incluso a lo largo de la historia de la iglesia, pensaríamos, bueno, si el que yo me porte bien va ligado a una recompensa, entonces ¿por qué hubo tantos mártires en el tiempo del Imperio Romano? ¿Por qué hubo tanto mártir durante el tiempo de la Gran Inquisición? A eso es a lo que se refiere esa parte. El hecho de que obedezcamos no significa que Dios nos va a otorgar recompensas. Entonces, ¿por qué vienen las recompensas? Bueno, vienen porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso. ¿Sí? Pero tan simple como decir, si tú en la autopista te dicen no rebases de los 110 kilómetros por hora, y así te vas desde que sales de tu casa hasta el lugar del destino, y vas a 110, a 100, a 90 y no rebasas ese límite de velocidad, va a venir la Guardia Nacional y te va a traer un pastel porque obedeciste la regla. No. Pues no, ¿verdad? No va a suceder esto. Ni te van a dar un premio porque vayas a un supermercado y no robes nada. No te van a dar premios, la justicia humana no te va a dar premios, porque es tu deber. Es tu deber civil ser obediente a las leyes, no infringir las normas morales. Y bueno, así es como funciona. Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos dice que obedezcamos su palabra, que obedezcamos, pero no significa que el hecho de que yo le obedezca, Dios me tiene que recompensar siempre. Dios sí lo hace, porque Él es bueno, ¿sí? Atraemos lo bueno, somos obedientes y tocamos su corazón y Él nos bendice. Pero Él no se ve obligado a recompensarnos cada vez que hacemos algo bueno. De hecho, a veces haces algo bueno y hasta te va mal. ¿No te ha pasado eso? Que obras con bondad y a veces te va mal. A veces sucede eso.
Pero no pensemos que porque a Dios se le fue de las manos ese suceso, o porque Dios no vio lo que tú hiciste. Dios siempre ve todo lo que hacemos, todo. Pero vuelvo a repetir, la rectitud y la justicia no otorga forzosamente una recompensa. Y bueno, aquí vemos el otro inciso, el B, que dice: Él castiga lo malo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:14? Alejandro el carnero te ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Gracias, hermana Chávez. Vean qué tantas maldades le habrá hecho este tipo Alejandro a Pablo, que Pablo dice: pues Dios que le pague por sus maldades, ¿verdad? Yo creo que sí le hizo muchas, porque a veces nosotros nos sentimos más santos que Pablo y decimos: ay no, que Dios tenga misericordia. Bueno, eso es lo que nos dice Dios que pidamos, ¿verdad? Pero Pablo, en un momento de humanidad, dice: Dios que le pague por todo lo que me ha hecho. Y Dios en realidad es justo. Por eso es que Pablo encomienda su causa o su problema a Dios. A veces, yo ahorita que estamos llevando este estudio, en algún jueves les dije, a veces decimos, pero hay un Dios, ¿verdad? Es algo similar a lo que dijo Pablo con respecto a este hombre, a Alejandro, ¿verdad? Pero hay un Dios. ¿Por qué? Porque esperamos en la justicia de Dios. Y Apocalipsis 16, 5-7, ¿qué dice? Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Gracias, hermana Clara. Estas palabras nos deben de hacer reflexionar. ¿Tienes rencor contra alguien? ¿Tienes resentimiento contra alguien? Es tiempo de soltarlo, es tiempo de dejarlo. A lo mejor te han tratado mal, te han maltratado, han sido injustos contigo. No te acongojes por eso. Aquí la palabra de Dios dice muy claramente, en el verso 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Todo lo que han hecho para dañarte, para afectarte, para humillarte, hermano, tarde o temprano Dios es justo. Con esto, ¿qué quiero decirte? No quiero que tú estés diciendo ahora: Dios mío, castígalos, bórralos de la faz de la tierra, Señor. No, ese es el propósito. El propósito de estas palabras es que tú descanses, que tú no guardes el resentimiento, que digas: ay, es que esa gente es mala y lo que venga a tu mente. No, estas palabras nos deben de dar la esperanza que Dios tarde o temprano va a obrar justicia. No le des oportunidad a la raíz de amargura, no le des oportunidad al desánimo, no le des oportunidad a decir: es que Dios es indiferente, no me hace caso. No le des oportunidad a todos esos pensamientos. Piensa que Dios tarde o temprano va a obrar, hermano. Tarde o temprano Dios va a obrar. Fíjese que yo, a lo mejor usted no va a entender lo que yo le voy a comentar, porque a mí me costó trabajo también entenderlo. Pero todo lo que hacemos tiene una retribución. Todo lo que hacemos tiene una retribución. Yo estaba escuchando a un mensaje y decían: bueno, pero ¿por qué a Pablo le fue tan mal en el predicar el Evangelio?
Y bueno, alguien decía, bueno, porque Dios es justo, Dios es bueno, pero también es justo. Cuando nosotros hacemos algo malo, Dios nos perdona, pero las consecuencias de lo que hicimos mal no pueden ser borradas. A veces eso ya trascendió y no podemos regresar el tiempo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos mal de una persona y no tan solo se lo decimos a una persona, sino que lo regamos como con 10 personas. Y luego esas otras 10 personas se los dicen a otras 10 personas. ¿Cuántas personas ya se enteraron? ¿Cuántas? 30, ¿no? 30. Así es, se lo dijiste, luego Cien. eso le dijo a otras 10 y Cien. otras 10 son 30. No, bueno, Sí. soy malo para las matemáticas. El chiste es que ya se multiplicó eso. Sí. Al rato tú te enteras que lo que dijiste pues no era eso, que en realidad no era tu verdad, lo verdadero. Y te arrepientes y dices, Dios mío, qué bocota me has dado, Señor. Esta lengua, Dios, que me has dado. Casi como Adán con Eva, ¿no? Esta mujer que me has dado. Tú dices, esta bocota que me has dado. Pero pues ya, ¿qué vas a hacer? Ya el chisme ya hasta se regó a la mil y no sé qué tanta potencia. Y eso trascendió. Bueno, esta persona decía con respecto a Pablo, dice, le fue mal porque él tenía que pagar lo que había hecho. Él tenía que pagar el sufrimiento que le causó a tantas y tantas personas, la muerte de tantas y tantas personas. Sí, o sea, usted sabe que Pablo antes de convertirse no era una miel sobre hojuelas, era una persona mala, era una persona despiadada, una persona perversa, aunque tenía la bandera de ser fariseo de fariseos, pero era malo. Y esta persona que argumentaba eso, dice, es que en eso consiste la justicia de Dios, de retribuir a cada quien lo que le corresponde. Sí, o sea, a veces nosotros va a haber cosas que digamos, pues sí lo hice mal y me arrepiento, pero esas consecuencias, ¿qué van a traer? ¿Sí, hermano Isaías? ¿Perdón? La ley de la siembra y la cosecha. Ah, ok, sí, es una ley, ¿verdad? Es una ley. Sí, a veces hay personas que bueno, llevan una vida desordenada, una vida, pues, entregada al pecado, caen en alguna enfermedad, vienen a Cristo, pero eso no me garantiza de que el problema de salud que te vino a consecuencia de esa vida desenfrenada no significa que Dios por fuerza te tiene que sanar. Sí están viendo sí están entendiendo lo que les trato de decir. Sí. En eso consiste la rectitud de Dios, y no es que Dios sea malo, ni que Dios no te oiga, simplemente es una consecuencia de tus actos, es una consecuencia de nuestros actos. ¿Sí? Bueno, podemos poner más ejemplos, pero ya se me va a acabar el tiempo y no quiero quedarme solamente con un atributo. Bueno, vamos a ver entonces otro atributo. Me faltó el tercero, dice la rectitud imputada de Dios. ¿A qué se refiere eso? Ya vimos que la rectitud es algo intrínseco de Dios, es decir, la rectitud es Dios. Ya vimos cómo la rectitud se manifiesta a través de la legislación que Dios hace con su universo. Ahora, en tercer lugar, vemos que la rectitud imputada de Dios. ¿A quién le imputa a Dios rectitud y justicia? ¿Qué dice Romanos 4:3 y 6 al 8? Porque ¿qué dice la Escritura? Que yo abran a Dios y le fue contada por justicia. Gracias, hermano. ¿Y 6 al 8 de ese mismo capítulo? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el
de pecado. Gracias, hermano. ¿A qué entonces se está refiriendo a la rectitud imputada de Dios? Ya vemos que la rectitud es parte de la naturaleza de Dios, eso es intrínseco. Ya vimos cómo esa rectitud la lleva a efecto a través de la legislación que hace en el universo. ¿A qué se refiere entonces la rectitud imputada de Dios? ¿Qué es algo imputado? ¿No habían oído ese término? Algo que se le otorga. Algo dado, algo que, perdón. Se le otorga. Perdón. Que se otorga, exacto. ¿Qué más? Bueno, sí es esto, es algo que se otorga. Dios a los que creen en Él les otorga rectitud y justicia. Por eso es que Dios dice que nosotros somos justos. Ahora ya te pregunto, ¿eres justo? Somos justos porque Él nos hace justos, pero de nuestra propia naturaleza no somos justos, ¿sí? Sino porque Él nos otorga estas características, estas cualidades. ¿Y qué es lo que hace que Él nos otorgue esto? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo, exactamente. ¿Aceptar qué? Hermano, este es de parvulitos. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero es algo que lo tenemos que tener en nuestra mente. Exacto, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos la obra redentora de Jesucristo, automáticamente yo acepto ese sacrificio por fe, lo adopto, y en ese momento, cuando yo hago esto, entonces Dios me dice, eres justo. ¿Sí? Eso es imputar, cuando se te otorga algo. En este caso, la rectitud y la justicia. ¿Querías decir algo? A ver. Que se refiere a la idea de que la justicia perfecta de Cristo es atribuida a los creyentes a través de la fe, recibiendo así una aceptación ante Dios, es decir, son declarados justos sin haberlo merecido por sus obras. Exactamente, gracias, hermano. Bueno, gracias, Chapete. Gracias, Chapete. Ok. Bueno, eso sí, ¿verdad? Eso sí entendieron lo que quise tratar de decir. Eso es, ¿verdad? Cuando nosotros no merecemos llamarnos justos, pero porque yo acepto, porque yo por fe acepto el sacrificio, entonces Dios me otorga esa justicia. Esa es la rectitud imputada de Dios. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Nada? Bueno, entonces no pudimos avanzar un poquito más. Es que si avanzo me voy a quedar a medias en el siguiente atributo y no quiero dejarlo a medias. Pero busquen, bueno, si les interesa, ¿verdad?, esto de los atributos de Dios, busquen el atributo de Dios como verdad. Dios como verdad. Y a ver para la próxima si podemos comentar algo más al respecto. Bueno, vamos a ponernos de pie y dar gracias en esta hora, hermanos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar en esta enseñanza, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender que aunque tú eres bueno y siempre apelamos a tu bondad, que siempre apelamos a tu misericordia, Señor,
también debemos de saber que tú eres recto y que te gusta que hagamos las cosas bien, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú estableces en las normas que le has dado al hombre, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a ser agradables en todo tiempo delante de ti, poniendo en práctica esta rectitud. Ayúdanos a anhelar ser rectos, para que entonces, mi Dios, podamos ver esa grandeza tuya reflejada en nuestras vidas. Te pido que en esta hora también aceptes esta ofrenda que se va a depositar como parte de la adoración, como parte del